Hay historias en la Biblia que todos conocemos, pero hay otras que casi nadie menciona. Historias de mujeres que no solo vivieron, lucharon. Mujeres que enfrentaron reyes, ejércitos, injusticias y silencios que intentaron apagarlas. Pero aquí está la verdad que casi nunca te contaron. Ellas cambiaron destinos, derribaron gigantes y salvaron naciones enteras cuando nadie creía en ellas. Débora, Jael, Esther, nombres que el tiempo intentó esconder, pero que el cielo decidió exaltar. Y hoy vas a descubrir cómo estas mujeres se convirtieron en armas vivas en las manos de Dios, y por qué sus historias siguen transformando vidas hasta hoy. Hay historias que el tiempo intentó borrar, pero que aún respiran en las sombras de la humanidad. Mujeres que caminaron entre guerras, reinos y decretos mortales, no como espectadoras, sino como fuerzas invisibles moldeando destinos. Antes de que sus nombres resonaran por los siglos, enfrentaron el silencio que intenta aplastar cualquier voz. El silencio que dice, tú no puedes. El silencio que insiste, tú no importas. Pero Dios siempre vio lo que los ojos humanos ignoraban. Mientras los reyes se sentaban en tronos de oro, Él levantaba mujeres escondidas detrás de cortinas de dolor. No eran reinas por título, eran reinas por propósito. El coraje de ellas no nació del poder, sino de la necesidad. Cuando todo amenazaba con derrumbarse, ellas fueron la respuesta que el cielo decidió enviar. Y aquí comienza tu jornada, entre sombras, miedos y destinos quebrados. 3 mujeres que nadie esperaba, pero que Dios había preparado mucho antes del caos. Débora, Jael y Esther, nombres que aún arden como brasas en la historia de Israel. Prepárate, porque al conocer lo que ellas vivieron, algo dentro de ti también despertará. Todo comenzó cuando el caos parecía gobernar. Israel estaba rodeado de enemigos, los líderes estaban perdidos y el pueblo había olvidado quién era. En medio de ese escenario quebrado, cuando nadie esperaba una respuesta, Dios escogió a una mujer. No a una guerrera entrenada, no a una reina poderosa, sino a alguien cuya fuerza aún dormía en lo más profundo del alma, una mujer común, con un llamado extraordinario. Y aquí muchos no entienden. Dios no busca a los preparados, Él prepara a los escogidos. Débora no recibió una corona, recibió un peso, una responsabilidad capaz de aplastar cualquier corazón, pero en lugar de retroceder, se levantó. Mientras los guerreros temblaban, ella escuchó la voz que el mundo no oía, y esa voz lo cambió todo. Porque cuando una mujer decide escuchar a Dios, hasta los ejércitos más imponentes comienzan a temblar, y esta es solo la primera parte de la historia. Hay algo más grande viniendo, algo que explica por qué el enemigo teme tanto cuando Dios levanta a una mujer. Lo que viene ahora es revelación pura. Débora no era solo una líder, era un eco de la propia voz de Dios en tiempos de oscuridad. Mientras el pueblo se escondía, ella se ponía de pie bajo la palmera, escuchando cada dolor, cada injusticia, cada súplica silenciosa. Débora no gobernaba con espada, sino con discernimiento, y eso era más poderoso que cualquier arma. Su nombre comenzó a circular como esperanza en tiempos de miedo. Lo más impresionante es que Débora nunca buscó destaque, no buscó honra, solo respondió. Y fue justamente esa respuesta la que cambió la historia de Israel. Cuando todos esperaban un general, Dios envió a Débora. Cuando todos querían un guerrero, Dios levantó a una mujer. Porque a veces el cielo susurra a través de voces que el mundo intenta ignorar. Y Débora fue ese susurro que se convirtió en tormenta. Pero la historia no termina en ella, porque donde existe una Débora que escucha, Dios siempre levanta a una Jael que actúa.
Y la forma en que Jael aparece en la narrativa es tan inesperada, tan impactante, tan reveladora, que hasta hoy deja a reyes y estudiosos en silencio. Lo que Jael hizo cambió el rumbo de una guerra entera. Jael no aparece con trompetas, coronas o títulos. Surge como muchas mujeres surgen en la historia, en silencio, aparentemente común, aparentemente inofensiva. Y tal vez por eso el enemigo no la temió. Pero el nombre Jael carga algo que pocos entienden hasta hoy: valor incrustado en la rutina, fuerza escondida en una vida simple. Jael fue subestimada, y eso la hizo aún más peligrosa. Cuando Sísara entró en su tienda, no vio amenaza alguna, no vio profecía, no vio propósito, pero Dios ya había escogido a Jael mucho antes de esa noche. Cada detalle que parecía insignificante se estaba alineando con un plan invisible. Lo que Jael hizo después no fue solo un acto de coraje, fue cumplimiento de algo mucho mayor. Por eso su historia atraviesa los siglos como un fuego que no se apaga. Pero aún no revelaremos ese momento, porque el impacto de Jael solo puede entenderse cuando colocamos su vida al lado de la de Esther. Sí, Esther, la mujer que enfrentó a un rey, a un palacio y a un decreto mortal. Juntas, Jael y Esther forman un contraste tan poderoso, tan profundo, que revela por qué Dios levanta mujeres en momentos críticos. Lo que viene ahora lo cambia todo. Esther nunca imaginó que su nombre sería recordado. Antes de entrar al palacio, era solo una joven huérfana intentando sobrevivir al silencio de las pérdidas. Esther cargaba miedos que nadie veía, inseguridades que nadie oía. Ella no nació fuerte, se convirtió en fuerte, y quizá eso es lo que la hace tan identificable. Esther se parece a nosotros, alguien común siendo empujado hacia un destino extraordinario. Cuando fue llevada al palacio, Esther no sabía que su futuro involucraría decretos de muerte, pasillos de marfil y decisiones que podían destruir a un pueblo entero. Ella temblaba por dentro, aunque nadie lo notara por fuera. Pero fue esa mezcla de fragilidad y valentía lo que Dios escogió. Porque el cielo no busca perfección, busca disponibilidad. Y Esther dijo sí, aún sin tener todas las respuestas. El momento decisivo aún no llega. Y cuando llegue, entenderás por qué incluso los reyes temblaron ante una mujer que entró en la presencia del poder, arriesgándolo todo. La vulnerabilidad de Esther no la hizo débil, la hizo peligrosa. Y lo que ella enfrentó conecta toda esta historia. Débora, Jael y Esther. 3 caminos diferentes, un solo propósito. Cuando miramos las historias de Débora, Jael y Esther por separado, parecen distantes, desconectadas. Pero cuando las miramos con los ojos de la fe, vemos algo mucho mayor. Dios estaba escribiendo un patrón. En tiempos de amenaza, Él levantaba mujeres. En tiempos de miedo, Él despertaba guerreras. En tiempos de silencio, Él hacía surgir voces inesperadas. Nada fue coincidencia. Débora trajo dirección cuando Israel estaba perdido. Jael trajo valentía cuando Israel estaba vulnerable. Esther trajo intercesión cuando Israel estaba condenado. 3 momentos diferentes, 3 crisis diferentes, una sola respuesta divina, y esa respuesta tenía nombre de mujer. Pero existe algo aún más profundo detrás de todo esto, algo que la mayoría nunca percibe al leer estas narrativas. Hay un motivo por el cual Dios actuó a través de ellas y no de generales o reyes. Existe un patrón oculto que conecta coraje, dolor y propósito. Esa verdad comienza a revelarse. Aquí es donde la historia cambia de nivel. Cuando unimos las historias de estas 3 mujeres, un detalle aparece como una luz débil atravesando la oscuridad. Dios no las escogió por fuerza, posición o habilidad. Las escogió cuando todo alrededor parecía imposible.
Débora apareció cuando Israel estaba sin liderazgo. Jael surgió cuando Israel estaba sin defensa. Esther se levantó cuando Israel estaba sin esperanza. Cada una fue respuesta a una falla humana. Lo que casi nadie nota es que todas fueron levantadas exactamente cuando los hombres más poderosos estaban paralizados. Barak dudó. Los generales huyeron. El rey de Persia estaba cegado por el orgullo, y en esas brechas creadas por el miedo, Dios levantó mujeres, no por protagonismo, sino por propósito, no para competir, sino para completar. Este es el patrón que muchos ignoran. Cuando el caos grita más fuerte, Dios no busca fuerza evidente, busca fidelidad escondida. Por eso Débora, Jael y Esther se convirtieron en pilares de historias que marcaron generaciones. Pero este patrón aún guarda una revelación más profunda, que será desvelada cuando entendamos cómo Dios transformó el dolor de ellas en arma. Débora cargaba el peso de un pueblo aplastado por el miedo. Jael cargaba el peso de vivir al margen, ignorada por las estructuras de poder. Esther cargaba el peso de ser huérfana, extranjera y vulnerable dentro de un palacio lleno de intrigas. Cada una tenía su dolor, y ninguna permitió que ese dolor la definiera. El dolor se convirtió en herramienta, y en las manos de Dios se convirtió en arma. No existe coraje verdadero que no nazca de una herida, y estas mujeres lo sabían sin que nadie se los enseñara. Débora transformó el miedo en dirección. Jael transformó la fragilidad en estrategia. Esther transformó el silencio en intercesión. Por eso sus nombres aún resuenan. Lo que pudo destruirlas se transformó en puerta para milagros. Pero hay un momento en cada una de estas historias en que todo parecía perdido. Un instante en que la derrota parecía inevitable. Un punto en que cualquiera habría desistido. Y fue precisamente ahí donde Dios intervino. Ese momento decisivo empieza a tomar forma, porque es ahí donde las historias se vuelven leyenda. Para Débora, el punto de inflexión fue cuando tuvo que levantarse delante de hombres que dudaban de su voz. Para Jael, fue la inesperada visita de Sísara, el enemigo más temido de ese tiempo, entrando en su tienda como si estuviera seguro. Para Esther, fue la decisión más arriesgada de su vida, entrar ante el rey sin ser llamada. 3 instantes diferentes, todos cargados de riesgo. Esos momentos representan el cruce entre el miedo y el propósito. Es cuando el alma tiembla, pero el llamado habla más alto. Ninguna de ellas sabía lo que ocurriría después. Ninguna tenía garantía de victoria, pero todas tenían una certeza. Dios no las llevó hasta allí para abandonarlas, y esa convicción silenciosa las hizo avanzar. Lo curioso es que ese punto de inflexión no fue el final, fue solo el inicio de lo imposible. Lo que ocurrió después de esos instantes es tan sorprendente, tan profundo, que hasta hoy inspira generaciones, y verás cómo cada una de ellas enfrentó lo imposible y venció. Débora no solo orientó a Israel, lideró a toda una nación hasta el campo de batalla, donde lo imposible la esperaba. Jael, sola, enfrentó al comandante de un ejército con nada más que coraje y oportunidad. Esther enfrentó leyes inmutables, decretos de muerte y un reino que no solía perdonar la osadía. Cada una, a su manera, miró lo imposible y dio un paso hacia él. Es impresionante cómo lo imposible teme a las personas que confían en Dios. Barreras que parecían intransitables empezaron a caer. Puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse. Lo imposible no fue enfrentado con fuerza física, sino con fe activa. Y esa fe se convirtió en arma contra enemigos, sistemas e incluso contra el destino que parecía ya escrito. Pero aún no revelamos la victoria completa, porque la forma en que cada una venció es tan específica, tan estratégica, que revela un patrón divino aún más profundo. Ese patrón comienza a ser expuesto y cambia para siempre la forma en que vemos a estas mujeres.
Cuando observamos las victorias de Débora, Yael y Esther, notamos que no fueron conquistas comunes. Fueron movimientos estratégicos, casi quirúrgicos, diseñados por una mano invisible. La acción de Débora desestructuró un imperio. El acto de Yael desmanteló una guerra entera. El valor de Esther desarmó un decreto que parecía irreversible. Nada de eso fue casualidad. Existe un código escondido en esas victorias. Dios usa lo improbable para derribar lo imposible. Él coloca fuerza donde nadie la ve, posiciona personas donde nadie las espera, abre caminos donde nadie imagina. Débora, Yael y Esther no lucharon solas. Fueron conectadas por un propósito mayor que ellas mismas. Un propósito que solo puede verse cuando unimos sus historias. Ese código revela algo profundo sobre cómo Dios actúa en tiempos de crisis. Él no necesita a los poderosos, Él necesita a los dispuestos. Y cuando alguien se dispone, como estas mujeres se dispusieron, hasta decretos, ejércitos y reinos se ven obligados a cambiar de dirección. Ese propósito comienza a tomar forma final. Lo que une a Débora, Yael y Esther no es el poder, es el propósito. Las tres fueron colocadas en momentos diferentes, lugares diferentes, realidades diferentes, pero con la misma misión: proteger a Israel cuando todo parecía perdido. Cada una representó una respuesta de Dios para una amenaza distinta, y juntas formaron una muralla espiritual inquebrantable. Débora trajo dirección cuando el pueblo estaba ciego. Yael trajo valentía cuando el pueblo estaba vulnerable. Esther trajo intercesión cuando el pueblo estaba condenado. Tres columnas sosteniendo un destino. Tres mujeres cargando en sus manos lo que muchos hombres no soportaron en los hombros. Eso no disminuye a nadie, solo revela la sabiduría divina. Y lo más hermoso es que ninguna de ellas sabía que estaba siendo parte de algo tan grande. No tenían visión completa, solo obediencia. Y quizá esa sea la mayor lección. Dios no necesita mostrarte todo el plan para usarte en el plan perfecto. Vimos cómo ese propósito atravesó siglos hasta llegar a nosotros. Los siglos pasaron, los imperios cayeron, los reyes desaparecieron, pero los nombres de Débora, Jael y Esther siguen vivos, porque los legados verdaderos no se apagan, se multiplican. Lo que ellas hicieron no quedó atrapado en el pasado. Atravesó generaciones, renovó fe, reavivó coraje e inspiró a mujeres y hombres alrededor del mundo. Estas historias se convirtieron en brújulas para quienes enfrentan injusticia, miedo, silencio y desafíos que parecen imposibles. Débora sigue enseñando liderazgo. Jael sigue enseñando osadía. Esther sigue enseñando fe en medio del riesgo. Y todas ellas siguen mostrando que Dios ve valor donde el mundo ve debilidad. Pero existe algo aún más fuerte. Ese legado no es solo histórico, es espiritual, toca a personas hasta hoy, porque fue construido con fe y obedecido con valentía. Ese legado comienza a conectarse con tu propia historia. La verdad es que tú también enfrentas tus propios enemigos. Miedos que te paralizan, silencios que pesan como montañas, decisiones que parecen más grandes que tus fuerzas. Y quizá creas que no estás preparado, así como Débora, Jael y Esther tampoco lo estaban. Pero lo que Dios hizo en ellas, Él aún lo hace hoy. El coraje que levantó a Débora puede levantarte a ti. La valentía que guió a Jael puede fortalecerte. La fe que sostuvo a Esther puede mantenerte en pie. Estas historias no sobreviven solo para ser contadas, sobreviven para ser vividas. Y quizá tú no lo veas, pero existe un propósito moviéndose detrás de lo que estás viviendo ahora. Algo más grande que el dolor, más grande que el miedo, más grande que los enemigos. Esa conexión se profundiza hasta convertirse en revelación. La revelación escondida en la vida de estas mujeres es simple y poderosa. Dios
nunca levanta a alguien en el momento equivocado. Él siempre elige el tiempo perfecto. Y si levantó a Débora, Jael y Esther justamente en los momentos más oscuros, es porque la luz de la fe brilla más fuerte cuando todo alrededor parece apagarse. Esa revelación cambia la forma en que ves tu propia historia. Tal vez estés enfrentando algo que parece más grande que tú. Tal vez estés viviendo un silencio que parece injusto. Tal vez estés rodeado de enemigos que no sabes cómo vencer. Pero, así como hizo con ellas, Dios está preparando el terreno y preparándote a ti. Revela el porqué de todo esto. ¿Por qué Dios levanta a personas improbables? ¿Por qué usa fragilidades como armas? ¿Y por qué transforma historias comunes en leyendas espirituales? Dios usa lo improbable para que nadie confunda victoria con habilidad humana. Él elige lo simple para confundir a lo fuerte. Él levanta al olvidado para derribar al arrogante. Así fue con Débora ante generales temidos. Así fue con Jael ante un comandante invencible. Así fue con Esther ante un rey inalcanzable. Estas mujeres probaron que Dios no busca perfección, busca entrega, no busca poder, busca disposición, no busca destaque. Busca corazones que digan sí, incluso temblando. Eso fue lo que las convirtió en gigantes de la fe. Eso fue lo que transformó a 3 mujeres comunes en pilares de toda una nación. Y esa respuesta divina, ese patrón oculto, ese propósito eterno, llega a su punto culminante, donde todo se conecta, donde todo se explica, donde el mensaje final se revela. El propósito de Dios con Débora, Jael y Esther no era solo preservar a Israel. Era levantar ejemplos eternos de cómo la luz vence a las tinieblas cuando encuentra a alguien dispuesto. Estas 3 mujeres se convirtieron en faros en épocas de oscuridad, no porque fueran perfectas, sino porque estaban disponibles. Cada una, en su dolor, encontró propósito. Cada una, en su miedo, encontró valor. Cada una, en su fragilidad, encontró fuerza. Y juntas dejaron un mapa espiritual que aún guía a quienes se sienten pequeños, olvidados, cansados o invisibles. Y ahora, ese mapa está delante de ti, no como una historia distante, sino como una invitación divina. Porque el mismo Dios que levantó a Débora, Jael y Esther sigue levantando personas hoy, y quizá esté a punto de levantarte a ti. Si estas historias hablaron a tu corazón, permanece aquí con nosotros. Este canal existe para recordarte que Dios aún levanta personas comunes para vivir propósitos extraordinarios. Que Él te fortalezca, te inspire y te haga ver el valor que ya existe dentro de ti. Y si deseas caminar más profundo en estas verdades, hay otros videos esperándote.